Muy buenas gente, nuevo vídeo Rasta en el canal. Hoy vamos a ver cómo farmear chatarra rápidamente y qué usos tiene, ya que si la farmeáis y luego no sabéis para qué vale, no tiene ningún sentido. Para empezar vamos a ver los usos. Los principales serían aprender objetos, lo podemos hacer en la mesa de investigación. Introducimos el objeto, un poco de chatarra y nos devolvería un plano. Luego podremos fabricar el objeto cuantas veces queramos. Luego estarían los bancos de trabajo, que tienen un árbol donde podemos aprender cosas. Esto lo metieron hace poco y bueno, cada mesa de trabajo tiene su propio árbol. Que hay gente que piensa que hay un mismo árbol para todas las mesas y eso no es así. Y bueno, para aprender sería muy sencillo, simplemente si por ejemplo me quiero aprender aquí la escopeta de tubería, tengo que desbloquear antes todos los objetos que hay por el camino, ¿vale? No puedo desbloquear concretamente ese objeto. Después, el otro uso que le podríamos dar a la chatarra es como moneda. En el mapa hay varios sitios donde podemos encontrar NPCs que nos traerían cosas, como puede ser el campamento de bandoleros, donde podemos comprar armas, armadura y un helicóptero. Luego estarían las ruinas, donde podemos adquirir distintos objetos, hay un montón de tiendas. Y por último quedaría el rancho, para comprar un caballo por 75 de chatarra. Y luego los poblados pesqueros, ¿vale? En los poblados pesqueros podríamos adquirir los barcos. Vamos a pasar ahora a explicar cómo conseguir la chatarra. La manera más eficiente va a ser reciclando objetos. Deberéis localizar un sitio con recicladora, prácticamente todos los sitios lo tienen. Yo lo voy a hacer en una gasolinera, que podéis ver ahí que hay una recicladora. Y bueno, vamos en primer lugar a explicar qué objetos dan más chatarra, ¿vale? Serían el fusible eléctrico y la basura electrónica. Por cada uno de estos vamos a conseguir 20 de chatarra al reciclar. Vamos a ver ahora dónde conseguir la basura electrónica y los fusibles. La basura electrónica principalmente aparecería en cajas militares, ¿vale? No la vais a encontrar en todas las cajas militares, pero tiene una gran probabilidad de aparecer en ellas. Y los fusibles los podríamos encontrar en estas cajas marrones. Como antes dije, lo mismo que con la basura electrónica, no suele spawnear siempre fusibles en las cajas marrones, es incluso un poco difícil. Las cajas las podemos encontrar en monumentos o en la carretera. Por ejemplo, yo ahora mismo estoy en la estación de trenes y en esta zona que podemos acceder mediante las tarjetas hay una gran cantidad de cajas, ¿vale? Por lo que tenemos gran posibilidad de encontrar componentes para reciclar o la basura electrónica o los fusibles. Si no sabéis cómo acceder a estas zonas, os dejo aquí arriba a la derecha un vídeo donde explico cómo conseguir las tarjetas. En las cajas militares también podremos encontrar objetos como la cámara de vigilancia o el ordenador portátil. Estos objetos darán un montón de basura electrónica, ¿vale? La cámara da 2 de basura electrónica a reciclar y el portátil nos daría 3 de basura electrónica a reciclar. Y bueno, lo demás ya sería ir rompiendo barriles por carretera o looteando monumentos. Yo en un primer momento, cuando empecéis un server, os recomendaría reciclar absolutamente todo lo que consigáis, ¿vale? Luego ya poco a poco vais guardando algunos componentes, como pueden ser los muelles metálicos o los engranajes. Son componentes que son un poquito raros de conseguir, pero que se utilizan mucho en el juego para armas y para puertas de garaje, que es un objeto también muy común. Luego también, si por ejemplo, imaginaros que aprendéis la escopeta de tubería y necesitáis las tuberías, pues bueno, separáis ese compuesto y no lo recicláis y recicláis el resto de componentes. Vais haciendo así, según vais necesitando algo, pues no recicláis eso o recicláis solo una parte. Pues bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya sido útil y os haya gustado este tutorial. Si es así, agradecería un montón que os suscribierais y dejarais un like a toda la gente nueva. Y aprovecho para decir que en mi Discord he creado un apartado de Rust donde podéis encontrar a otra gente para jugar o preguntar dudas. Con esto nos despedimos y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo.